Innovadores de América. Luis Aponte Tinao. Bueno, agradezco la invitación y agradezco la presentación. Ayer tuvimos oportunidad de hablar y trato de ver la... Me falta el botón, pero ya vamos a encontrar. El 5, vamos a ver. Pero ya está. Y un poco, nosotros la volví un poco loca a Olga, no sé si está Olga acá, que me mandaron 6 mails de que éramos finalistas y no le contesté. Estaba con otra cosa y me dice, es finalista. Y yo le decía, bueno, no sabía que tenía que contestar. Yo esperaba que era solamente informativo y Magda se ríe ahí. Y un poco lo que quiero contarles es un poco la historia de si bien este avance por el que fuimos premiados es la parte final de mi exposición, un poco la historia y también incluirlos un poco cómo es la historia de los trasplantes, porque es un tema interesante. Y comenzando por la historia, ustedes saben que los patronos son San Cosme y San Damián, y ellos eran dos gemelos que eran médicos, y si bien en algunos libros se dice que ellos hicieron el primer trasplante, en realidad hay una que trasplantó una pierna, o sea que ahí la ortopedia participó de eso. En realidad fue un presbítero que cuidaba una iglesia de San Cosme y San Damián, que algunos dicen que era de París, que fue en el siglo XIII, porque los dos fueron mártires, porque fueron en el siglo III después de Cristo, fueron martirizados en el Imperio Romano, y se considera que fueron los patronos de los trasplantes por esa historia. Algunos dicen, como pueden ver en la imagen de la derecha, que era un moro que le habían sacado la pierna para trasplantar, y otros, como en esta obra, algunos médicos discuten que en realidad una pierna que tenía gangrena y que finalmente falleció. Pero fuera de esa historia del siglo XIII, nosotros tenemos que tener en cuenta que ellos son los patronos de los trasplantes, y un poco la historia, hay una diferencia entre los tejidos y los órganos sólidos. Fíjense que en 1905 se hizo el primer trasplante exitoso de córnea, hubo muchos intentos, y el primer trasplante óseo fue en el 14. ¿Y por qué estos fueron los exitosos? Porque después se vio que el tejido no tenía rechazo, por lo menos en forma activa como los órganos, y es interesante, Carlos Ottolenghi, que fue el maestro de nuestro hospital, hizo el primer trasplante en el hospital en Argentina en 1948, y el primer trasplante de córnea se hizo en el 28 en el Hospital Rawson. Pero fíjense que recién en el 54 se logró el primer trasplante renal exitoso en Estados Unidos, y a partir de entonces, ya con los inmunosupresores, ustedes saben que ha sido de gran desarrollo. Y un poco que es importante, el INCUCAI es el ente desde el 77 que regula los trasplantes en el país, que es muy importante el tema de la regulación por parte del Estado de este tipo de trasplantes. ¿Y por qué? Porque ahora se integró, fíjense, solamente en el hospital hay más de 20 equipos de trasplantes. Estos son equipos de trasplantes de órganos sólidos, riñón, intestino, tanto adulto y pediátrico, pulmón, corazón, pulmón, hígado y páncreas y renopáncreas. También lo regula el trasplante de médula y de células progenitoras humanas, que es regulado por el ente nacional. Las células madres es regulado por ese ente estatal. Si bien se discutió por muchos años si era un trasplante, ahora es controlado por el ente nacional. Y finalmente el trasplante de tejidos, que es córnea, esclera, músculo esquelético, injertos vasculares y piel, que es el único equipo que no contamos en el hospital. Y es un poco para contar la historia de los trasplantes en el hospital y la importancia que tiene en nuestra institución. Y qué llevó, cómo fue el camino, qué relación tiene esto con la cirugía computarizada, que cuando yo me hice cargo en el año 2000, la selección del injerto desde el 48 hasta el 2001 se sigue haciendo con una radiografía. No vamos a discutir la importancia que tiene la radiografía en el desarrollo de la medicina, a tal punto que Röntgen, que fue el que descubrió la radiografía, obviamente como la mayoría de las cosas en la medicina por accidente, es el único apellido que es verbo en alemán. O sea, radiografía en Röntgen, el apellido se tomó como un verbo. Ustedes saben que el alemán es muy difícil que honre mucho un personaje, y lo honró, el verbo radiografiar es el apellido del que inventó la radiografía.
Y si ustedes se fijan, desde el 68, que ese es un trasplante que aún está, hasta el 2000, han cambiado muchas evoluciones y nosotros lo que comenzamos a hacer fue hacer tomografías que tenían muy bajo costo, inclusive menor costo que las radiografías, porque actualmente podemos poner hasta 40 piezas en un tomógrafo, y eso nos permitió en sus comienzos, estamos hablando del año 2002, en seleccionar la izquierda, como ven acá, es un paciente con un tumor del fémur, seleccionar el injerto más apropiado, este es otro ejemplo, y poder hacer un trasplante. En el 2003, en el Congreso en Río, conocí a Edmund Chao. Edmund Chao es originario de China, trabajó mucho en el Johns Hopkins y en la Clínica Mayo. Él fue uno de los pioneros de la bioingeniería en Estados Unidos y en Asia, y él siempre tenía la idea de poder hacer una reproducción de esto en 3 dimensiones. Este fue el primer prototipo que nosotros hicimos, que podíamos tomografiar los huesos, y ahí estoy con Osvaldo Verán, que es de imágenes del hospital, y Armiger, que es un bioingeniero que estaba haciendo su tesis, y lo que pudimos hacer en esa época es reproducir tridimensionalmente las piezas que teníamos, y este era un chiquito con un tumor, y podíamos seleccionar la pieza, pero desgraciadamente en ese momento también lo teníamos que hacer con software, que eran, en ese momento usábamos software de ingeniería, y nos permitía hacer los trasplantes, pero no podíamos medir al paciente. Sabemos el tamaño, pero lo hacíamos todavía en 2 dimensiones. Luego fuimos a China, como se ven, he paseado con mucha gente. Ustedes podrán reconocer en aquel grupo a Lucas, que está ahí, que es uno de los integrantes del grupo. Y ahí lo que nosotros introducimos fue un banco virtual, poder tener todas las medidas de esto, y hicimos cómo seleccionar el mejor tamaño en este banco. Hicimos un trabajo que nosotros recibimos el premio de la Academia Nacional de Medicina hace 2 años en nuestro país, que pudimos ver que eso era reproducible, tanto intraobservador como intraobservador era un método reproducible, y eso nos permitió a nosotros seleccionar el tamaño más apropiado. Pero si ustedes tienen en cuenta que el tamaño es muy parecido al rostro de una cara, podemos tener nosotros el tamaño del cráneo ser parecido, pero la forma de la cara es distinta. Y entonces después trabajamos en el RASH con alguien que había conocido en Japón, y hicimos un protocolo en el cual podíamos superponer la imagen. Así es como nosotros seleccionábamos el injerto, fíjense, ahí podíamos superponer las imágenes, seleccionábamos el injerto más apropiado para el paciente que íbamos a trasplantar, y después nosotros podíamos, una vez seleccionado el injerto, poder calcular dónde iba a ser los cortes, y así de esa manera podíamos seleccionar el mejor tamaño y la forma, pero manualmente. No lo podíamos hacer automáticamente, requería un tiempo, había un trabajo manual. Nosotros queríamos esa programación, conseguir un navegador. Hay una asociación que es de cirugía asistida por computación. Fuimos al Congreso en Boston para probar los aparatos, y ahí encontramos un sistema automático que lo usaban en un grupo en Berna, pero si ustedes se fijan, hay algunos, Mauricio Reyes, que es chileno, que es el último autor, que tenían un sistema automático de lo que nosotros estábamos haciendo simultáneamente. Y tuvimos una beca de Swiss National Foundation para probar ese sistema que ellos tenían con nuestro sistema manual. ¿A qué llegamos? Fíjense el automático en amarillo y el rojo, que el automático, cuando probamos el sistema, estaba errado. O sea, ellos tenían un software que tenía una gran dispersión. Entonces lo que nosotros hicimos fue realizar un sistema automático nuevo, que fue el número 3, y con ese sistema nuevo nosotros podíamos seleccionar. Fíjense el gran error que había en el tercer dispositivo, un gran error tanto en el A con el B y el C, y finalmente llegamos a un protocolo que podíamos seleccionar el injerto. Y este es un sistema automático. Fíjense, nosotros queremos reemplazar esa porción verde de lo que es la medida del paciente, y automáticamente el sistema lo reconoce. El conflicto que teníamos con este sistema, que nosotros habíamos desarrollado, era que teníamos que alinear todos los huesos en la misma manera. Entonces se creó un sistema que directamente el software buscaba al hueso. Esto es como cortamos la pieza y directamente entre todas las piezas disponibles lo seleccionaba. Y ahí es busca los puntos más parecidos y lentamente lo va solucionando y lo busca. Y ahí ven cómo elige la parte de hueso
que mejor se adaptaba. Pero nosotros entonces llegamos a un momento que podíamos programar ya la cirugía y podíamos programar los cortes que le podíamos hacer al paciente. Teníamos un escenario virtual que nos permitía poder planificar esa cirugía, pero no teníamos un control intraoperatorio. Podíamos saber perfectamente qué hueso íbamos a usar, la osteosíntesis íbamos a colocar, pero no podíamos llegar como en este caso, esta es una chica con un osteosarcoma de fémur, podíamos exactamente saber dónde iba a ser el corte, qué hueso íbamos a seleccionar, que en este caso era rojo, dónde lo íbamos a colocar, cuántos tornillos íbamos a colocar, el largo, la discrepancia que podíamos elegir, pero no podíamos controlarlo en quirófano. Y ese fue la razón de esta inversión. Acá está una foto, Lucas y Germán, dos integrantes que necesitábamos encontrar cómo llegar a esa meta. Y este es el video que está en la web. Yo voy a tratar de mostrarles, pero básicamente para que esto se dignidad, esta es la programación preoperatoria que nosotros hacemos. Es otro paciente en el cual tiene un osteosarcoma que compromete una porción del cóndilo, y nosotros lo que podemos hacer mediante la programación es seleccionar exactamente dónde es que vamos a hacer el corte con una fusión de imágenes tanto de la resonancia como de la tomografía, y ahí se seleccionó el injerto que vamos a utilizar. Y ahí ustedes ven intraoperatoriamente como nosotros vemos en tiempo real el momento que nosotros marcamos y dónde vamos a hacer el corte. Eso a nosotros nos permite tener una gran precisión, y ustedes fíjense el corte final que está a la izquierda y la imagen que nosotros teníamos de la planificación preoperatoria. Y esta es la imagen del mismo paciente, ya 7 meses con una consolidación, no se ve la línea que hemos realizado el corte. Y estos son otros casos en los cuales podemos planificar en un tumor de pelvis, donde realizar los cortes con la fusión de imágenes. Y aquí pueden ver la imagen, nosotros vemos en el navegador, esa misma información nosotros la cargamos en el dispositivo y nos permite realizar los cortes en forma real. Entonces, nosotros entre mayo del 2010 y noviembre de este año intervenimos 51 pacientes, la mayoría con tumores malignos óseos. En todos hicimos una fusión de imágenes entre la tomografía y la resonancia. Usamos esa plataforma virtual creada con un sistema de navegador Striker. Y lo interesante que cuando llegamos al punto que empezamos a realizar estas cirugías, la duda nuestra era si lo que nosotros sacábamos era realmente lo que nosotros habíamos planeado hacer. Esa fue una duda, porque realmente nosotros, si bien nos basamos en que los márgenes estén libres, si eso se reproducía. Y este es un caso en el cual nosotros programamos hacer los cortes. Esta es una chiquita que además había tenido una fractura. Ahí ven los dos cortes, cómo se programa la resección y ahí se programa la reconstrucción. Fíjense ahí cómo se programa. En verde va a ser el trasplante que se va a colocar y dónde se va a colocar. Y en ladrillo es la misma pieza que una vez que nosotros la resecamos y antes de llevar al patólogo, la tomografiamos y la fusionamos en imagen y la pusimos en los cortes que vamos a ver, y vean cómo fue reconstruida en 3D y superpuesta en el plan. Con lo cual tuvimos una pequeña desviación que se puede ver acá, que nosotros creemos que es por la desviación de la sierra de 1 milímetro, pero pudimos realmente superponer, acá es el mismo video superpuesto, la pieza de resección con lo que nosotros habíamos programado. Y la diferencia promedio entre los planos preoperatorios con los planos finales que nosotros obtuvimos fue de 0,76 milímetros, con un desvío estándar de 3 milímetros. Y estos son algunos casos en lesiones parciales que nos permiten hacer osteotomías que de otro modo no los podríamos realizar con técnicas convencionales, hacer cortes inclinados generalmente, y ustedes fíjense ahí como la pieza pasó por el margen. Este sería el tumor y ha tenido el mismo margen y reproducido lo que nosotros habíamos planificado previamente. Y este es interesante porque este es el video que nosotros le entregamos a los pacientes para explicarles cómo va a ser la cirugía y qué tipo de reconstrucción. En verde sería el tumor, en las otras líneas es dónde vamos a hacer el corte. Y si ustedes se fijan, ahí están los puntos donde nosotros dijimos que íbamos a hacer el corte. Ese es el trasplante que le vamos a colocar en rojo, que seleccionamos del banco virtual que tenemos, y ahí está la pieza una vez colocada. Y este sería el video que una vez con el mismo software superponemos
en color ladrillo lo que nosotros resecamos. Y ustedes, fíjense, la misma máquina lo superpone y fíjense que los planos son tal cual lo habíamos planeado. Entonces, este es otro caso de otro niño que pudimos hacer los cortes apropiadamente con la superposición de imágenes. Fíjense que los cortes son muy milimétricos porque queda muy poca porción restante del hueso del receptor. Ahí ven la programación. Y en conclusión, estos escenarios virtuales en 3D nos permiten al cirujano determinar los márgenes oncológicos. Nos permite planear osteotomías y controlarlas intraoperatoriamente guiadas por navegación, y la diferencia entre los planos planeados y los realizados fueron mínimas. Por último, es muy importante entender que yo soy parte representante de un grupo. Ahí a la izquierda, este es el grupo quirúrgico, donde están inclusive mi mentor, el doctor Musco, el doctor Ayerza, Germán Farfali y yo, y este es el grupo que es la foto de innovadores, donde Lucas es el jefe de unidad de planeamiento. Se generó una unidad en el hospital hace un año a raíz de esto, una unidad propia independiente para planear este tipo de cirugía. Federico Milano, el ingeniero, que no logramos ni que se ponga guardapolvo ni que entre al quirófano, no logramos que el ingeniero quiera entrar. Y por último, obviamente mi familia, que siempre me apoyó, ahí está mi esposa con mis hijos, que siempre es importante el apoyo familiar. Y me quedé, y una de las cosas, si ustedes ven la evolución, los premios que hemos ganado, con respecto a lo que dijo sobre el éxito. Y el éxito es un tema que nosotros hablamos mucho en nuestro grupo, ha tenido un gran desarrollo, y a veces el éxito es bueno, y a veces el éxito un poco lo limita. Por eso quería terminar esta charla con una frase de Carlos Saavedra Lamas, que fue el primer premio Nobel de la Paz latinoamericano, que él hace muy poco la escuché accidentalmente a las 5 de la mañana en la radio, no me pregunten qué hacía esa hora, y que es muy interesante que él dice que el éxito a veces alienta al inteligente, generalmente atonta aún más al que es tonto, pero en ambos casos es efímero. Muchas gracias. Sí. Digo, felicitarlos, y me parece sorprendente. Y si están exportando la tecnología ya a algunos otros países. Yo pienso que yo conté una anécdota ayer con respecto, cuando Lucas Ritaco es ortopedista y ahora más se dedica a la ingeniería, y fue cuando ganó la beca para ir a Suiza, que a mí me pasó en otras situaciones. Nosotros tenemos una fundación que creó Ottolenghi en el 48, que es la que nosotros nos soporta económicamente para esta investigación, y lo mandamos a hacer un curso de alemán, obviamente. Y cuando llegó me dijo: Luis, no tengo problema, hablan todos español. Está Mauricio Reyes, que es de Chile, está mi amigo brasilero, 2 costarricenses y un colombiano, así que la pasamos muy bien. Y le digo: tu jefe, no le hablamos, él habla alemán, pero no nos entiende. Y yo pienso que es muy interesante eso, que él había ido a ver un centro en Suiza de investigadores, y excepto, no eran todos latinos porque había algunos del Líbano, pero que muchas veces nosotros no somos conscientes de nuestras capacidades. Y desgraciadamente a veces terminan produciendo ese trabajo en otras partes, pero me ha pasado a mí en otros viajes encontrar gente que está trabajando por distintos motivos, pero generalmente porque no encuentro un ámbito local para el desarrollo. Yo pienso que ese es el gran problema que tenemos. Doctor, ¿qué tal la realidad virtual aumentada en tercera dimensión? ¿Esto no ayudaría a la visualización de la imagen? Sí, en realidad hubo mucho más avance en las imágenes, pero en realidad lo que nosotros transformamos la imagen en algo monoplanar. Nosotros a través de la realidad virtual podemos ver esa imagen en tiempo real. El tema de lo que es 3D, hoy lo hablamos con el director de acá,
no sé si ya está ahí está, con a mi amigo el que está con el tema de las películas. Lo que nosotros entendemos como 3D no es realmente 3D. Nosotros, por ejemplo, 3D sería que si yo pudiera ver una película, cambiara la pantalla, la diera vuelta y los viera los actores de atrás. Se puede... Sí, nosotros lo hacemos eso. 360 grados. Exactamente, rotar la imagen, y nosotros eso nos orienta mucho porque muchas veces en quirófanos rotamos la imagen, o sea, nos permite en tiempo real. Es muy difícil en estas películas y muchas imágenes intraoperatorias traté de evitar, pero nosotros podemos girar la imagen 360 grados y ver cómo estamos atrás. Y eso a nosotros estamos haciendo cosas en 3 dimensiones reales, y la imagen es bidimensional o zoom. A nosotros nos simplifica mucho la técnica quirúrgica, y lo que más nos permite es ir preparados a qué nos vamos a encontrar. La gran ventaja de la realidad aumentada es que no se necesita gafas para poder ver la tercera imagen. Sí, ese es otro problema. A mí no me acostumbro al cine 3D todavía, pero no usamos gafas. Lo que nosotros realmente tenemos la imagen real, la podemos girar y ver por atrás, porque lo que hemos reconstruido una imagen real del paciente. Lo que fue muy difícil para nosotros en el proceso es comprobar si eso que nosotros veíamos como realidad virtual era real. Porque hay una diferencia entre el esquema y la realidad. Esto es realidad, o sea, es realidad virtual, y lo otro puede ser un esquema, como si de un dibujo. ¿Cuál es la diferencia entre hacer estos trasplantes óseos sin el mecanismo que ustedes diseñaron, sin esa preparación preoperatoria, hacerla, no sé, a ciegas o solamente con las radiografías? ¿Cuál es la diferencia en el resultado en el paciente? ¿Cómo le afecta a alguien? Esa es una pregunta, porque cuando nosotros planteamos este proyecto, nosotros somos líderes en trasplantes en nuestro país y en el mundo. Entonces, una de las preguntas nos dijeron, si son líderes, ¿por qué quieren mejorar? Esa fue una pregunta que nosotros tenemos que también presentar nuestros proyectos en departamentos económicos en el hospital. Y lo que nosotros logramos es realmente ir donde nosotros queremos ir y estar seguros de eso. Nosotros, la resección oncológica es lo que a nosotros nos beneficia, y poder acercar realmente los márgenes. Ese es uno de los temas. Y el tema de la reconstrucción ahora nos ahorra mucho tiempo. Técnicamente no se os puedo mostrar, pero para nosotros cortar la pieza que encaje perfectamente en lo que nosotros resecamos, una vez conté que hicimos 32 cortes con respecto a esto, que es un solo corte, y se ahorra mucho más tiempo. Una de las críticas a la navegación es que se pierde tiempo con la registración. Nosotros ganamos tiempo, y ese tiempo que nosotros perdemos antes de la cirugía es tiempo que se disminuye en la cirugía. En ese sentido nosotros nada más precisión. Posicionar este tipo de procedimientos en el mundo y que quede para la historia que nació de un latinoamericano. O sea, ¿cómo han visto esa perspectiva? Porque puede hacer que en este tipo de trasplante también se esté trabajando y después salgan otros haciendo cosas similares. ¿Cómo puedes posicionar esto para distinguirte en la historia con este tipo de procedimientos? Sí. A mí me gusta mucho la historia, y la historia de los que lo escriben, ¿no? Por eso, nosotros somos, lo que fue difícil es saber cómo estábamos posicionados con el resto del mundo. Nosotros tenemos un cierto prestigio a nivel mundial, y en realidad lo que yo intenté este año es conectarme con los centros que están haciendo algo parecido. Entonces me conecté con Hong Kong, estuvimos allá dando un curso con Kisi Wong y Kumta, que es hindú, que ellos estaban haciendo cosas parecidas y necesitaba algunas cosas que hacían ellos nos sirven a nosotros, y cosas que hacíamos nosotros les sirven a ellos. Estamos conectados. Lee Chase en Inglaterra. En Estados Unidos es muy difícil porque los grandes centros no lo hacen, pero los pequeños centros lo hacen como un impulso de publicidad. Pero en realidad nosotros no buscamos ser los que tratamos de ver quiénes lo están haciendo y si podemos crecer en conjunto. Hoy la información nos permite estar conectados. Prefiero estar conectados a internet que viajar a Hong Kong. Fue un viaje que no se lo deseo a nadie. Son 36 horas para estar un día y volver, así que no sabía qué día era el que volvía. Pero lo que nosotros logramos es que muchas veces
personalmente, evitar estar haciendo desarrollos simultáneos en 3 lugares del mundo, y ellos tenían unos problemas que los solucionaron, y fue muy interesante porque nos pudimos unir, que es muy difícil contactarse, a veces nos cuesta contactarnos. Y ahora estamos integrados en un grupo de amigos, pero yo pienso que lo más importante es que el desarrollo siga. Lo hemos discutido, yo pienso que este es el primer paso para después poder incorporar la cirugía robótica en esto. Por eso no quedarse con esto que logramos, sino seguir avanzando, pero ya eso es parte del progreso del grupo, y ya otro asumió la responsabilidad de seguir con esto, que por suerte yo ya llegaba hasta esto. Después lo que voy a hacer es apoyar al resto del grupo. Innovadores de América, porque Latinoamérica está llena de ideas, futuro y gente de valor.